Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Oseas capítulo 6 versos 1 al 3, donde dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Tomamos las palabras aquí del profeta que dice: vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender este misterio de la lluvia temprana y tardía, o tardía y temprana, que está prometida aquí, tenemos que conocer algo del campo, algo de la agricultura, para poder comprender este misterio, porque en esta forma sencilla Dios aquí está dando una profecía de un evento grande que corresponde al tiempo de la segunda venida de Cristo para el pueblo hebreo, donde el pueblo hebreo va a ser restaurado, el reino de Dios va a ser restaurado en medio del pueblo hebreo, y el pueblo hebreo va a ser despertado y va a recibir a Cristo como su Salvador. Y ahora Dios trata con el pueblo hebreo como nación. Con los gentiles Él trata como individuos y llama de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Ahora, en esta profecía hay un misterio grande que va a ser cumplido en este tiempo final. Y ahora tomemos estas dos partes. Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En el campo los agricultores siembran en el tiempo correspondiente, y para ese tiempo de la primavera cae la primera lluvia y hace que brote la semilla, porque llega la humedad a la semilla que fue sembrada, y entonces brota y nace en la forma de una plantita, ya sea
trigo o alguna otra semilla que fue sembrada. Y luego sigue creciendo hasta que llega al tiempo del verano, en donde ya lo que le corresponde es madurar el trigo que está en la planta de trigo. Para ese tiempo viene la lluvia tardía, que es la lluvia para que pueda venir la cosecha. Con esa lluvia que cae sobre las plantaciones de trigo, el grano de trigo llega a su punto correspondiente, y por cuanto es tiempo de verano, está frente al sol todos los días el trigo, y con el sol dándole, madura el trigo. Ahora, si no viene esa lluvia tardía, entonces todo el trigo se echa a perder. En Deuteronomio capítulo 11, verso 14, dice Dios: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la lluvia temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Dios ha prometido dar esa lluvia a su pueblo. Ahora, si falta la lluvia temprana, pues no nace el trigo y no nace la planta de trigo o las plantas de trigo, y por consiguiente no hay plantaciones en el campo. Pero si cae la lluvia temprana, entonces se llena todo el terreno, todo el campo de plantas, digamos de trigo, ya que estamos hablando del trigo. Ahora veamos cómo este misterio del trigo y de la lluvia, ya hablando directamente, cómo el trigo necesita la lluvia temprana y necesita la lluvia tardía. En Jeremías capítulo 5, verso 24 dice: y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Ahora podemos ver que también para cada cosa hay tiempo. Hay tiempo para la lluvia temprana y hay tiempo para la lluvia tardía y hay tiempo para la cosecha. Y ahora, viendo que en el programa de Dios para todo hay tiempo, entonces veamos en este misterio de la lluvia temprana y tardía lo que corresponde a nuestro tiempo, y también veamos lo que corresponde al tiempo de las edades pasadas. En
San Juan, capítulo 12, verso 24 dice: de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo podía quedar vivo, pero entonces todas las demás personas morirían. Pero si Cristo moría por nosotros, tomando nuestros pecados y muriendo en la cruz del Calvario, entonces llevaría mucho fruto, muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios. En el programa divino estaba así como estuvo cuando colocó en la tierra a Adán. Estuvo que Adán se reprodujera en muchos hijos, y por eso le dio una compañera. Pero luego pecaron. Ahora, con la primera venida de Cristo, el programa es que Cristo, como el segundo Adán, se reproduzca en muchos hijos e hijas de Dios. Y por consiguiente tenía que darle una esposa, una novia, para reproducirse a través de esa novia. Y ahora Cristo es el segundo Adán y la iglesia del Señor Jesucristo es la segunda Eva. Y ahora Cristo, para reproducirse, se representa en el grano de trigo que es sembrado en tierra, y de ese grano de trigo que es sembrado en tierra nace una planta de trigo. ¿De dónde salió Eva? De Adán. Digamos, Adán, el grano de trigo. Y de ahí, cuando él durmió, de ahí surgió Eva. Dios la sacó de Adán. Y de Cristo, al morir, encontramos que sale la iglesia del Señor Jesucristo. Del costado de Cristo, de donde salió agua y sangre, de ahí sale la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora sale la iglesia del Señor Jesucristo en la forma de una planta de trigo. La vida de Cristo está en su iglesia. El día de Pentecostés vino la vida de Cristo, el Espíritu Santo, a los creyentes en Él. Y ahí puso en pie Dios a la novia del Señor Jesucristo, su iglesia. Y es por medio de su iglesia que Cristo traerá los hijos e hijas de Dios. Así como el grano de trigo trae más granos de trigo por medio de la planta de trigo que salió, ¿de dónde? Del grano de trigo. Ahora, para que haya una planta de trigo, tiene que estar en el programa de Dios. Y para que haya un grupo de granos de trigo, tienen que estar en el programa de Dios, o sea, estar en el original.
En el grano de trigo que fue sembrado en tierra estaban todos los granos de trigo que iban a nacer a través de la planta de trigo. Y la planta de trigo también estaba ahí en el grano de trigo. Por lo tanto, en el grano de trigo potencialmente estaba todo. Aún todas las generaciones que vendrían de ese grano de trigo a través de esa planta de trigo, y luego esos granos de trigo serían sembrados y saldrían más granos de trigo. Todo eso estaba potencialmente en el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Ahora se requiere que caiga la lluvia temprana sobre la tierra para que así quede germinado el grano de trigo, nazca en forma de una planta de trigo y luego pase por el proceso de crecimiento y luego tenga los granos de trigo en el tiempo correspondiente. Ahora, mientras la planta de trigo va creciendo, ahí están los granos de trigo potencialmente, pero todavía no se ven los granos de trigo, pero ahí están en esa planta de trigo. Durante las diferentes etapas de la iglesia de Jesucristo, la planta de trigo que nació de Cristo, el grano de trigo, la cual nació el día de Pentecostés, vean ustedes, a través de sus etapas de crecimiento durante las 7 edades de la iglesia, encontramos que en las diferentes etapas o edades han estado los granos de trigo potencialmente, que han sido los escogidos de Dios de cada edad. La lluvia temprana cayó desde los tiempos de los apóstoles allá en el aposento alto, y cuando Pedro predicó su primer mensaje y proclamó el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, allí estaba cayendo la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Y por consiguiente eso producía el crecimiento de la planta de trigo. Así como cuando Cristo predicó y luego los apóstoles en el aposento alto pusieron todo en orden, allí la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo estaba viniendo al pueblo. Y ahora con la enseñanza de la primera venida de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo tiene la lluvia temprana. La lluvia temprana es la enseñanza de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención, muriendo en la cruz del Calvario, siendo sepultado, luego siendo resucitado y ascendiendo al cielo y sentándose en el trono, así para hacer intercesión por toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, para que así surjan en el cuerpo místico de Cristo, en la planta de trigo, surjan los escogidos de cada edad. Por lo tanto, los granos de trigo, los hijos de Dios,
van pasando por esa planta de trigo de edad en edad, aunque no estén físicamente manifestados como grano de trigo. Ellos fueron el trigo de las edades pasadas. Los que recibieron a Cristo como su Salvador fueron bautizados en su nombre, habiendo también lavado sus pecados en la sangre de Cristo, y recibieron el Espíritu Santo y obtuvieron el nuevo nacimiento. Toda persona que ha recibido el Espíritu Santo ha nacido de nuevo y ha recibido su cuerpo teofánico angelical, y por consiguiente es un grano de trigo de la planta de trigo que nació de Jesucristo, el grano de trigo, y fue manifestado espiritualmente cada uno en las edades pasadas y los de este tiempo en la edad correspondiente a este tiempo, que es la edad de la piedra angular. Pero físicamente hemos permanecido, como también ellos permanecieron, en un cuerpo mortal, corruptible, temporal y corruptible, y por consiguiente todos ellos murieron en las edades pasadas, porque físicamente, en cuerpos físicos, no estaban como hijos de Dios. O sea, su cuerpo físico no es un cuerpo creado por Dios, pero Cristo ha prometido darnos ese cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y por consiguiente ese cuerpo será un cuerpo hijo de Dios. Así como el espíritu teofánico que Él nos ha dado es un espíritu teofánico hijo de Dios, porque salió de Dios, vino de Dios. Ahora, a través de las diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo se ha estado predicando el evangelio de la gracia, y por consiguiente ha estado cayendo sobre el planeta Tierra la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Sin esa lluvia, ninguna persona puede obtener la salvación. ¿Y por qué? Porque ¿cómo una persona va a recibir a Cristo como su Salvador si no conoce el misterio de su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo para hacer intercesión en el cielo con su propia sangre por todos los que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, para quitar nuestros pecados? ¿Cómo una persona va a buscar a Cristo para que quite sus pecados si no conoce el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados con su sangre? Se requiere entonces la enseñanza del misterio de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario. Y esa revelación está contenida ¿dónde? En el evangelio de la gracia. Por lo tanto, cuando se expone, se predica, se presenta al pueblo el evangelio de la gracia, se está presentando al pueblo el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y eso es la lluvia temprana cayendo sobre la raza humana. Pero vean ustedes una cosa: sobre la iglesia, que es la planta de trigo, produce aquello para lo cual es enviada la lluvia temprana. Y recuerden que la lluvia temprana es la palabra siendo predicada, la palabra del evangelio,
de la gracia y producirá aquello para lo cual ha sido enviada esa lluvia. En Isaías capítulo 55, verso 8, verso 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es la palabra de Dios, como la lluvia que cae sobre la tierra para hacer germinar la tierra, para que surjan las semillas que están ahí en la tierra y para dar pan al que come, dar fruto al que siembra. Y ahora, siendo que este planeta Tierra es la viña de Dios, y siendo que la iglesia del Señor Jesucristo es ese campo en donde Dios tendrá hijos e hijas, donde Cristo se reproducirá, tiene que caer entonces sobre este planeta Tierra la lluvia de la palabra, la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo, para hacer aquello que Dios tiene en su programa. Y vean ustedes también en Deuteronomio capítulo 32, verso 1 al 2 dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. La enseñanza divina viene a la raza humana, a la tierra, como la lluvia. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Y ahora, viendo que la lluvia temprana es la enseñanza, la doctrina de la primera venida de Cristo, contenida en el Evangelio de la Gracia. Vean ustedes, cuando se predica el Evangelio de la Gracia, ¿qué se está haciendo? Se está trayendo la lluvia temprana sobre los seres humanos, para que puedan obtener aquello para lo cual Dios envía esa lluvia, para que puedan obtener la salvación de su alma, para que así puedan comprender el motivo por el cual Cristo vino a la tierra y puedan recibirlo como su Salvador. Sin esta revelación, sin ese conocimiento, pues la persona no sabe por qué va a recibir a Cristo como su Salvador. Tiene que haber una enseñanza que revele el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para que así toda persona pueda decir: yo necesito a Cristo como mi Salvador. Yo quiero que mis pecados sean quitados, borrados. Yo quiero obtener el nuevo nacimiento y yo quiero recibir el Espíritu Santo. Quiero recibir esa transformación interior. Quiero tener un cuerpo teofánico angelical eterno. Y entonces la persona
viene arrepentida de sus pecados, viene rendido a Cristo y lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo ha prometido darle su Espíritu Santo, le da su Espíritu Santo y la persona obtiene el nuevo nacimiento y viene a ser una nueva criatura de una nueva raza, de la cual Cristo es la cabeza, Cristo es el primero. Y esa nueva raza está compuesta por los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo son la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Y esa iglesia es la planta de trigo que surgió de Cristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Ahora hemos visto la trayectoria de la planta de trigo que surgió, la cual es la iglesia del Señor Jesucristo, sobre la cual ha estado cayendo la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo, que es la enseñanza del Evangelio de la gracia. Ese es un mensaje dispensacional, ese es el mensaje para la dispensación de la gracia. Ahora, la iglesia del Señor Cristo también tiene la promesa de que recibirá la lluvia tardía. Y ahora, la lluvia tardía, así como la lluvia temprana fue la enseñanza de la primera venida de Cristo y su obra de redención, la lluvia tardía es la enseñanza de la segunda venida de Cristo y su obra de reclamo. Es la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el misterio que está prometido ser revelado a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y para pedir una revelación a la iglesia del Señor Jesucristo, tiene Dios que tener un profeta mensajero en su iglesia, porque toda revelación tiene que venir siempre a un profeta y por medio de un profeta al pueblo de Dios. Y la lluvia tardía, que es la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo, tiene que venir en un mensaje dispensacional. Y ese es el mensaje del Evangelio del Reino. Así como el misterio de la primera venida de Cristo vino siendo revelado en el mensaje de la dispensación de la gracia, que es el mensaje de la gracia. Así también el misterio de la segunda venida de Cristo tiene que ser revelado y proclamado en un mensaje dispensacional, y el único mensaje dispensacional que le sigue al mensaje de la gracia es el mensaje del Evangelio del Reino, porque la dispensación que le sigue a la dispensación de la gracia es la dispensación del Reino. Y ahora tiene Dios que enviar un profeta dispensacional con un mensaje dispensacional con el cual revele el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y
esta revelación siendo dada al pueblo es el mensaje del Evangelio del Reino siendo predicado al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo primeramente, y después será predicado al pueblo hebreo. Y eso es nada menos que la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo viniendo sobre la iglesia del Señor Jesucristo, y después vendrá sobre el pueblo hebreo. Y ahora con esa enseñanza del misterio de la segunda venida de Cristo, la iglesia del Señor Cristo se prepara para ser transformada, cada miembro ser transformado y venir a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Con la enseñanza del Evangelio del Reino obtiene cada miembro de la iglesia de Jesucristo la fe para ser transformado y raptado y obtener el cuerpo físico eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, así como con la enseñanza del Evangelio de la gracia que revela el misterio de la primera vez de Cristo, recibimos la fe para ser salvos y recibir a Cristo como nuestro Salvador, ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo, y recibir el nuevo nacimiento y recibir el cuerpo angelical. Y ahora, para recibir el cuerpo físico glorificado, la iglesia de Jesucristo y cada miembro de la iglesia necesita la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Sin el conocimiento de ese misterio, ninguna persona podrá ser transformada en este tiempo final. Ahora, este misterio es el que la iglesia del Señor Cristo conocerá en este tiempo final y obtendrá así la fe, la revelación para ser transformado cada miembro del cuerpo místico de Cristo, cada grano de trigo llegar a su madurez total y obtener el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora, ¿dónde cayó la primera lluvia, la lluvia temprana? Cayó en la tierra de Israel, comenzó a caer allá en Jerusalén. Y siguió esa lluvia temprana recorriendo la tierra hasta llegar a lo último de la tierra. Y ahora, la lluvia tardía corresponde al tiempo del verano y corresponde al oeste, que es el continente americano. Y por consiguiente, en el continente americano estarán los granos de trigo en la planta de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo, donde nace y donde crece y donde madurarán, porque la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, los llenará de esa agua, de esa lluvia tardía, y el sol, Cristo, el Hijo del Hombre, con su luz los madurará. Ahora, si usted en tiempo de verano sale al sol, se quema. Y si usted se pasa agua y sale al sol, se quema mucho más. Mojadito
colocándose en el sol, se moja, se quema mucho más, se broncea mucho más. Por eso los que van a la playa y están metiéndose al agua y saliendo, cuando regresan, vienen bien bronceados, bien quemados. Aunque esas personas estén impuestas a tomar sol, pero ya por cuanto se mojan y salen y toman sol y estando dentro del agua también están tomando sol, se queman mucho más, se broncean mucho más. Y el trigo tiene que madurar, el sol le da, y con la lluvia que cae, esa lluvia tardía, se broncea mucho más, toma el color de grano de trigo maduro. Esa es la forma para madurar el trigo en la planta de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la forma establecida por Dios para que llegue a total madurez cada grano de trigo, cada hijo e hija de Dios que está en la iglesia del Señor Jesucristo, la planta de trigo. Y ahora es en la parte alta de la planta de trigo, la edad de la piedra angular, donde están los granos de trigo que madurarán en este tiempo final. Pues ya los de las otras etapas se fueron, solamente quedamos nosotros en este tiempo final. Por lo tanto, tenemos que estar recibiendo la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, y tenemos que estar recibiendo la luz del sol, y es la luz del sol de verano. Por lo tanto, es donde el sol alumbra más y donde sus rayos tienen más calor. Y ustedes lo pueden comprender hoy, porque estamos en tiempo de verano acá. Y usted sabe que en este tiempo se siente más el sol, aún estando bajo techo. ¿Cómo será si estuviéramos al aire libre? Sin embargo, en el tiempo de invierno, en el tiempo del frío, no se siente casi el sol. Y en algunos lugares ni se siente. Solamente se ve la luz. Pero en el tiempo de calor se ve la luz y se siente su calor. Pues en el tiempo de verano es el tiempo para el trigo madurar, para los granos de trigo madurar y ser cosechados y ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso Cristo nos habló acerca de este tiempo tan importante y nos dijo, vamos a ver en San Marcos capítulo 13, versos 26 en adelante, dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, desde un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Recuerden que la higuera es Israel, pero la planta de trigo es la iglesia del Señor Jesucristo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El pueblo hebreo se estableció en la tierra de Israel, fue restaurado. La nación hebrea ya está como una nación libre y soberana. Ya para el año 48 quedó establecida como una nación libre y soberana. Para el 46 ocurrió algo muy importante, y fue cuando el ángel del Señor le apareció al reverendo William Branham y lo envió con un ministerio de sanidad divina. Y para ese tiempo en la tierra de Israel también estaba sucediendo algo
muy importante. Así es que estaba sucediendo algo importante en la higuera y estaba sucediendo algo muy importante, ¿dónde? En la planta de trigo. Y ahora cuando la higuera, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Luego encontramos a través de esos años que la higuera de Israel se ha establecido como una poderosa nación. Así es que su rama está tierna, han brotado las hojas, por lo tanto, el verano estaba cerca en los días del reverendo William Branham. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí está hablando de la venida del reino de Dios, por consiguiente la venida del Hijo del Hombre en el reino de su Padre, lo cual Él mostró en San Mateo capítulo 17, donde en aquella visión en la cual Él se transfiguró delante de sus discípulos, y su rostro se hizo como el sol y sus vestidos como la luz, y aparecieron a cada lado de Jesús Moisés y Elías. Allí les mostró el orden de la venida del Hijo del Hombre en su reino. Es con Moisés y Elías, pues él ya lo había dicho en el capítulo 16, versos 26 en adelante, cuando dijo: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Luego los llevó al monte de la transfiguración, se transfiguró delante de ellos y les mostró en visión lo que será la venida del Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre. Viniendo así el Hijo del Hombre en su reino. Ahora podemos ver que esto es una promesa para este tiempo final. Una promesa muy grande que Cristo ha hecho y por consiguiente que Dios ha hecho, porque Cristo no habló nada de sí mismo, sino lo que el Padre le dio para hablar. Ahora en San Lucas capítulo 21, verso 27 en adelante, dice Cristo: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pero ya Él no nos redimió, claro que sí. Pero aquí se refiere a la redención del cuerpo, que es la transformación para nosotros los que vivimos, y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Esa es la redención del cuerpo. Esa es la adopción física para cada hijo e hija de Dios, como un hijo e hija de Dios. Y así estaremos con el cuerpo angelical teofánico y el cuerpo físico glorificado
que Dios, desde antes de la fundación del mundo, predestinó para cada uno de ustedes y para mí también. Y con ese cuerpo es que podremos vivir jovencitos por toda la eternidad, sin ver muerte, y como reyes y sacerdotes y jueces en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo el Señor, también les dijo una parábola. Cuando ya mirad la higuera y todos los árboles. La higuera es Israel y los otros árboles como naciones son otras naciones, pero árboles en el sentido espiritual son también grupos religiosos. Y entre todos los árboles y entre todas las plantaciones, entonces miren, la planta de trigo. Porque en la planta de trigo estarán los granos de trigo que van a ser madurados, porque estarán recibiendo la lluvia tardía y recibiendo el sol de verano. Vean por qué Cristo menciona el verano está cerca. Es en el tiempo del verano en la tierra de Israel que se cosecha el trigo. Es en el tiempo del verano el recogimiento del trigo y por consiguiente el trigo madura en el tiempo del verano, que es donde más luz del sol hay. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y ahora hemos visto todo lo que Dios tiene preparado para el tiempo del verano, y es en el tiempo del verano que cae la lluvia tardía. Y ahora vamos a ver dónde es que cae la lluvia tardía, y por consiguiente vamos a ver dónde el verano madurará con el sol del verano los granos de trigo, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque ya los otros creyentes de edades pasadas se fueron y no llegaron a madurar, fueron trigo potencialmente. En la página 32 del libro de citas, párrafo 273, dice el reverendo William Branham en este extracto del mensaje lluvia temprana y tardía, dice: en los últimos días habría una lluvia tardía, y la lluvia temprana y tardía estarían juntas. O sea, estarían juntos el mensaje del Evangelio de la Gracia y el mensaje del Evangelio del Reino. La primera lluvia fue en el este, o sea, en la tierra de Israel.
La lluvia tardía es en el oeste, o sea, en el continente americano. Y en la lluvia tardía, ambas lluvias, temprana y tardía, estarían juntas. Y ahora veamos lo que nos dice Dios por medio del profeta Joel, capítulo 2, verso 23, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aquí tenemos la promesa de la lluvia temprana y tardía para estar en este tiempo final cayendo sobre el pueblo. Y para el pueblo hebreo también aquí tenemos la promesa: y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y coloca la lluvia tardía primero y la lluvia temprana después. ¿Por qué? Porque en el mensaje de la lluvia tardía del Evangelio del Reino viene también la enseñanza de la lluvia temprana, la enseñanza del Evangelio de la Gracia, la enseñanza de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención allá en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todos los hijos e hijas de Dios que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, nazcan en la planta de trigo y luego sigan creciendo esos granos de trigo, y con la lluvia tardía entonces le viene la etapa de madurar, porque el sol entonces les da más fuertemente, les da más luz, más revelación divina. Y a medida que les va dando más revelación divina, van madurando más como creyentes. Y así vamos madurando más y más hasta que lleguemos a ser perfectos, hasta que seamos transformados, y entonces seremos perfectos, iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, y seremos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora hemos visto este misterio de la lluvia temprana y tardía cayendo sobre la planta de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo. Pero por cuanto la iglesia está en este planeta Tierra, que es un campo donde hay muchas simientes, otras simientes también, el agua cae sobre justos e injustos. Por lo tanto, se benefician otras plantas, pero van a producir de acuerdo a la simiente que tienen. Y también viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, y por consiguiente se benefician todas las personas, porque Dios hace que su lluvia caiga sobre justos e injustos, y hace que su sol salga y alumbre, brille sobre justos e injustos. Pero vean lo que dice San Pablo aquí en Hebreos capítulo 6, capítulo 6 de Hebreos, verso 7 al 8, dice: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La tierra
que recibe esa lluvia y produce buen fruto y produce hierba provechosa, produce trigo, es bendecida por Dios. Y ahora la buena tierra es aquella o aquellos que reciben la palabra, oyen la palabra y la entienden y llevan fruto a 100 por uno, a 60 por uno y a 30 por uno. Eso lo dice Cristo en la parábola del sembrador en el capítulo 13, verso 23 de San Mateo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Como individuos, hay personas que son buena tierra, donde es sembrada la palabra de Dios como simiente. Y hay otros que son mala tierra, que no producen nada. Esos no serán bendecidos. La buena tierra es la que tiene la bendición de Dios. Sigue diciendo, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y ahora, esto es para personas como individuos que oyen la palabra, pero no se queda ahí la palabra para crecer y producir fruto. Por lo tanto, esas personas están próximos a ser maldecidas y ser quemados en la gran tribulación y luego ser quemados en el lago de fuego. También Cristo dijo, el árbol y Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Y está hablando de personas. Y ahora Cristo tiene bendición para la buena tierra, pero tiene maldición, juicio y fuego para la mala tierra. Dice que está cerca a ser maldecida y ser quemada, la mala tierra. Pero la buena tierra recibe bendición de Dios. Esto es para personas como individuos. También en el campo espiritual, para la iglesia del Señor Jesucristo como buena tierra, ella es la que recibe bendición de Dios. Los demás no reciben bendición de Dios, sino que están cerca a ser maldecidos y ser quemados. Y esto también es así para territorios, naciones, pueblos y lenguas. En el tiempo en que se cumplió cada edad, hubo un territorio que produjo buen fruto y por consiguiente la bendición de Dios estuvo ahí. Pero luego que han transcurrido las diferentes edades, ya esos territorios no están produciendo buen fruto. Por lo tanto, están cerca a ser maldecidos y ser quemados con una tercera guerra mundial donde la radioactividad se va a desatar.
Malaquías capítulo 4 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso será así para la mala tierra, para naciones, lenguas y pueblos y continentes que ya no están produciendo buen fruto, hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí tenemos que para los que temen el nombre del Señor, para los escogidos de Dios, en el cuerpo místico de Cristo, en la planta de trigo, nacerá el sol de justicia. ¿Y nace el sol de justicia en tiempo de qué? En tiempo de verano, para madurar el fruto. Cristo, cuando mostró la venida del reino de Dios y el Hijo del Hombre viniendo en su reino, su rostro resplandeció como el sol. Y cuando en Apocalipsis capítulo 1 aparece el Hijo del Hombre, aparece con su rostro como el sol también. Y en Apocalipsis capítulo 10 aparece también con su rostro como el sol. Y es el mismo personaje de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante. Y ahora, esa es la venida de Cristo, con su rostro como el sol, para los que temen el nombre del Señor, para resplandecer, alumbrarlos y luego llevarnos con Él a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón de la mar o del mar, y aunque haya rumores de una tercera guerra mundial, y aunque venga una tercera guerra mundial, no temeré mal alguno, porque Jehová Jesucristo está con nosotros. Por lo tanto, no temeré mal alguno. Y si alguien pregunta, ¿y qué si muere? Pues Cristo me dará un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Así es que no hay ningún problema para el creyente. Ahora la mayoría de los creyentes de este tiempo madurarán totalmente y llegarán a la transformación. Aunque algunos de los nuestros se vayan antes, pues ellos serán testigos luego de la resurrección cuando regresen en cuerpos glorificados. Pero la mayoría de los escogidos de este tiempo permanecerán vivos, llegarán a la madurez y serán transformados, o seremos transformados. Y seremos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora, ¿cómo sabemos que somos los escogidos de Dios? ¿Cómo sabemos que vamos a madurar y vamos a ser transformados? Porque Él lo ha dicho. Y ahora vamos a ver algo aquí que va a identificar cuál es el grupo de los escogidos del día postrero.
en la página 'Es lo que dice el reverendo William Branham. Vamos a ver qué dice el reverendo William Branham. En la página 155 del libro de citas, párrafo 1383, lo cual es un extracto del mensaje ¿cuál es la atracción en el monte? ¿O qué es la atracción en la montaña? Predicado el mes de julio, el día 25 del año 1965. O sea, el mismo año que él partió. Y fue predicado en julio, que es el mes en que estamos nosotros también. Dice, habrá una verdadera lluvia temprana y tardía en los postreros días sobre ese grupo pequeño que viene con él, sobre ese asno manso y humilde, sin duda, sin denominación, clamando, hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo será identificado el grupito o el grupo del día postrero que estará en la parte alta de la planta de trigo, o sea, en la edad de la piedra angular, y que madurará y que será transformado y llevado con Cristo a la cena de la boda del Cordero? Porque ese grupito viene con la lluvia temprana y tardía. Tiene la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo y tiene también la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Cualquier otro grupo podrá decir, nosotros tenemos la enseñanza de la primera venida de Cristo, tenemos el Evangelio de la Gracia, lo cual está muy bien, está correcto, pero tienen que tener también la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Con la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo, la persona obtiene el perdón de sus pecados porque obtiene el conocimiento de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados. Y entonces la persona reconoce esa verdad, viene a Cristo arrepentido de sus pecados, lo recibe como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en agua, recibe el Espíritu Santo y recibe un cuerpo angelical, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y esas son las primicias del Espíritu. Es las arras del Espíritu, y las arras es el pago inicial o pronto pago. Luego viene la plenitud, que es la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, en donde recibiremos el cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible y jovencito para toda la eternidad. Y para eso se necesita la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y esta revelación está ¿dónde? En el mensaje del Evangelio del Reino. Ese es el mensaje de Moisés y Elías, con el cual llamará y juntará 144,000
Hebreos. ¿Ven? En Oseas dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. O sea, que coloca ahí primero la revelación de la segunda venida de Cristo y luego la revelación de la primera venida de Cristo. O sea que ellos entran primero por la revelación de la segunda venida de Cristo y después comprenden el misterio de la primera venida de Cristo. Primero entran por el misterio de la segunda venida de Cristo para después comprender el misterio de la primera venida de Cristo. Y ahora tiene que haber un grupo en el planeta Tierra, en el día postrero en el cual vivimos, que tenga ambas lluvias, que tenga la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo y que tenga la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. O sea, que tenga el mensaje del Evangelio de la gracia y que tenga el mensaje del Evangelio del reino. Y solamente habrá un solo grupo en la tierra, sin duda y sin denominación. Ese grupo que viene con él, sobre ese grupo es que viene la lluvia tardía y temprana, ambas lluvias juntas, porque tendrá ese grupo la revelación de la primera venida de Cristo y tendrá la revelación de la segunda venida de Cristo. Tendrá el mensaje del Evangelio de la gracia y tendrá el mensaje del Evangelio del reino. ¿Y por qué tendrá el mensaje del Evangelio de la gracia? Porque esa es la lluvia temprana para recibir la fe, para poder recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Y por cuanto en este tiempo Cristo está llamando y juntando a todos los escogidos que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, los está llamando y juntando, ¿dónde? En su iglesia, en la planta de trigo, donde tienen que nacer y tienen que tener la lluvia temprana para que pueda ocurrir ese nacimiento espiritual en la planta de trigo, en el cuerpo místico de Cristo. Y luego tienen que tener también la lluvia tardía del mensaje del Evangelio del reino, que revela el misterio de la segunda venida de Cristo, para ser preparados, madurar, para recibir la transformación del cuerpo. Así es que son dos transformaciones: la interior, donde recibimos el cuerpo teofánico, y la exterior, donde vamos a recibir el cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible y jovencito para toda la eternidad. Ahora hemos visto que fue profetizado que vendría un grupo que tendría la lluvia temprana y tardía, y vendría con él en este tiempo final. De etapa en etapa hubo un grupo que ha venido con él en la manifestación que él ha tenido a través del mensajero de cada edad, y ese grupo ha venido con la lluvia temprana. Pero para el día postrero, en la edad de la piedra angular, viene un grupo que viene con él en su manifestación del día postrero, y ese grupo viene con la lluvia temprana y con la lluvia tardía. Por eso, ese grupo tendrá el conocimiento, la revelación del misterio de la primera venida de Cristo, y tendrá también la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo. Ese grupo tiene ambas lluvias, la lluvia temprana y la lluvia tardía, y ambas lluvias caen sobre ese grupo a la misma vez. Ningún grupo, ninguna edad tuvo ambas lluvias en los días pasados. Solamente la edad de la piedra angular sería la edad
que tendría ambas lluvias cayendo a la misma vez. Por lo tanto, con ambas lluvias, los escogidos del día postrero reciben, primero, esa transformación interior. Reciben el nuevo nacimiento, reciben el cuerpo angelical teofánico, y luego, con la lluvia tardía que les da la fe para ser transformados, recibirán el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Ahora podemos ver la forma sencilla en que Cristo mostró estos dos grandes misterios de estas dos grandes lluvias, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Con esas dos lluvias, Él mostró el misterio de la predicación del Evangelio de la gracia y la predicación del Evangelio del reino. Y cayendo a la misma vez, mostró que en el día postrero caería la lluvia temprana y tardía sobre un grupo de escogidos del día postrero que estarían en la edad en donde madurarían y llegarían a la perfección, llegarían a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora veo cómo por parábolas Cristo habló, mostró los misterios del reino de los cielos. Y cuando le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas a la gente? Cristo dice, porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Por lo tanto, estos misterios del reino de los cielos son concedidos para conocerlos. ¿A quiénes? A los escogidos de Dios, a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que son los hijos del reino. Y ahora, conscientes de dónde nos encontramos en el programa divino, le damos gracias a Jesucristo nuestro Salvador por la lluvia temprana y por la lluvia tardía. Le damos gracias a Cristo nuestro Salvador por el Evangelio de la gracia y por el Evangelio del reino. Le damos gracias a Cristo por la enseñanza de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención, y le damos gracias a Cristo por la enseñanza de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y le damos gracias a Cristo por darnos en este tiempo la enseñanza de la lluvia tardía y temprana, darnos la enseñanza de ambas lluvias a la misma vez. Por lo tanto, este misterio de la lluvia temprana y tardía para este tiempo viene por medio del Espíritu Santo cayendo sobre el pueblo en este tiempo final, para lo cual el Espíritu Santo estará enviando y usando al mensajero del día postrero correspondiente a la edad de la piedra angular, correspondiente al tiempo en que ambas lluvias estarían cayendo juntas. Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, con esa voz de trompeta, Él dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora, ¿cómo Él va a mostrarnos estas cosas que van a suceder después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia? Así como hubo que subir en cada edad a la edad correspondiente para escuchar la voz de Cristo por medio del mensajero de esa edad, hay que subir a la edad de la piedra angular, donde Cristo en este tiempo estaría, porque ya Él
fue pasando por cada edad, por cada etapa, y estuvo en cada edad, en cada etapa, a través del mensajero de cada edad. En cada mensajero estuvo Cristo en el Espíritu Santo, hablando al pueblo. Y ahora, para el día postrero, nos llama a subir más arriba a la edad de la piedra angular, para hablarnos, revelarnos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por lo tanto, Él tendrá un instrumento a través del cual nos revelará todas estas cosas. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice la forma en que Él nos dará a conocer todas estas cosas. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo nos estaría dando a conocer todas las cosas que deben suceder pronto? Enviándonos a su ángel mensajero. Es por medio de su ángel mensajero que Jesucristo estará en medio de su iglesia en el día postrero, en la edad de la piedra angular, hablándonos y revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, y así estará derramando sobre su iglesia en la edad de la piedra angular la lluvia tardía y temprana, la enseñanza de la primera venida de Cristo y también la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que el Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo, estará haciendo en este tiempo final a través de su ángel mensajero. Y así estará revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. En Apocalipsis 22, verso 16, también Cristo confirma o reconfirma a quien Él ha enviado, diciendo Cristo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién dice Cristo que ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Por lo tanto, nos estará dando testimonio de todas las cosas que deben suceder en este tiempo final, luego que ya han pasado las 7 edades de la iglesia. Y ahora nos encontramos en la edad de la piedra angular, recibiendo la enseñanza del Espíritu Santo a través de su ángel mensajero de todas estas cosas que deben suceder pronto. Por consiguiente, nos encontramos en la edad de la piedra angular, en ese grupo pequeño, recibiendo la lluvia temprana y tardía, la cual hará aquello para lo cual Jesucristo la ha enviado. Hemos visto el misterio de la lluvia temprana y tardía. Y ahora, ¿quiénes son los que en este tiempo final estarían recibiendo la lluvia temprana y tardía? Aquí estamos en este tiempo final, colocados en la edad de la piedra angular, recibiendo la lluvia temprana y tardía. Y hará aquello para lo cual Cristo la ha enviado. Produce el nuevo nacimiento, la lluvia temprana, porque muestra el misterio de la primera venida de Cristo, y entonces la persona recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, y recibe así el nuevo nacimiento, y recibe una transformación interior, recibe un cuerpo teofánico angelical. Y con la lluvia tardía recibe la revelación de la segunda venida de Cristo, y por consiguiente está recibiendo la fe para ser transformado y raptado y llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Hará aquello para lo cual
Él ha enviado la lluvia tardía, como también hace aquello para lo cual Él ha enviado la lluvia temprana. Así es que ambas lluvias, todos nosotros las necesitábamos, porque necesitábamos recibir a Cristo para poder lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir el Espíritu Santo y recibir el nuevo nacimiento. Y necesitamos también la lluvia tardía para recibir la fe, para ser transformados y reptados. Así es que la lluvia temprana y tardía, este grupo del día postrero la necesitaba. Y por la gracia de Dios está cayendo sobre ese grupo, en la edad de la piedra angular, la lluvia temprana y tardía. Ese es el grupo que viene con Él en su manifestación final en Espíritu Santo, y viene ese grupo con la lluvia temprana y tardía, la misma lluvia que luego va a caer sobre el pueblo hebreo. Así está profetizado y así tiene que ser cumplido. Pero primero caen ambas lluvias sobre el grupo de los escogidos en el cuerpo místico de Cristo, en la parte alta de la planta de trigo, que corresponde a la edad de la piedra angular. El misterio de la lluvia temprana y tardía. Y ahora ya todos han visto cuál es el misterio de la lluvia temprana y tardía. Y le pedimos a Cristo que siga lloviendo espiritualmente, que siga Cristo enviándonos revelación divina, tanto de la primera venida como de su segunda venida, para que así todos lleguemos a la perfección y se complete el cuerpo místico de Cristo y todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del misterio de la lluvia temprana y tardía. Que las bendiciones contenidas en la lluvia temprana y en la lluvia tardía sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través de internet y diferentes medios de comunicación, y también para los que estarán viendo y escuchando esta conferencia a través de videos o a través de televisión. Que Dios me los bendiga grandemente a todos y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, bajo la lluvia temprana y tardía. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente con ustedes a nuestro amigo y hermano, el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Mientras cantamos y escuchamos también el cántico que nos habla del hombre que nos transformó. Ese es el mismo hombre que nos da la lluvia temprana y tardía, Jesucristo, nuestro Salvador. Con nosotros, nuestro amado amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín, mientras cantamos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó.
Gracias a Dios, estamos muy contentos y agradecidos a Dios por este gran mensaje y también que Dios nos haya permitido vivir en este tiempo para conocer este misterio, porque este es el tiempo cuando estas dos lluvias estarían presentes y estar conociendo el mensajero a través del cual Dios está dando a conocer este misterio de las lluvias tempranas y tardías. Es un privilegio conocer esto, porque todo esto es parte de lo que estaba en el séptimo sello, cosas que no se dieron a conocer en tiempos pasados, porque ese séptimo sello estaba cerrado, no había sido abierto, pero Dios hoy lo está abriendo. Hoy estamos viviendo la historia del séptimo sello, porque ya Dios ha empezado a abrir todos estos misterios que tienen que ver con la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Somos muy bienaventurados. Estamos agradecidos a Dios por todo esto. Para el día de mañana va a haber una actividad. Acá mañana nos toca en Topo Chico la actividad de la mañana con los pastores, pero en la tarde hay una actividad en un gimnasio público, creo que es un gimnasio, ya el hermano Roberto nos dará la dirección, pero es un lugar público donde todos pueden caber y donde se va a hacer una obra evangelística. Es una actividad evangelística completamente, porque es un llamado, el tema es un llamado urgente de Dios. El tiempo, estamos viviendo en un tiempo ya muy encima y es un llamado urgente de parte de Dios lo que se hace. Esperamos que Dios traiga muchas personas mañana a esta actividad pública y que el Espíritu Santo obre en el corazón de las personas, que puedan haber muchas personas que lleguen a encontrar la luz del Señor Jesucristo allí en esa actividad. Yo les voy a pedir que oren por el hermano William y que oren por esa actividad de mañana, que Dios lo use grandemente, que esa palabra penetre, llegue hasta lo profundo del corazón y muchas almas consigan en esa actividad de mañana la vida eterna, la bendición eterna. Vamos a dar gracias a Dios por nuestro hermano William y agradecemos a él también personalmente que haya querido compartir con nosotros todas estas bendiciones. Y queremos todos a una sola voz decir: gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Gracias a Dios por William Soto. Gracias a Dios por esta actividad, gracias a Dios por este mensaje, gracias a Dios por permitirnos vivir en este tiempo y gracias a Dios por conocer al instrumento a través del cual el Señor Jesucristo está manifestando todos estos misterios. Queremos también expresar nuestro agradecimiento al hermano Roberto Monsiváis
por todas las atenciones que nos ha brindado acá en el tiempo que estamos acá, y su congregación también, todo el respaldo que le ha dado para estas actividades. Hemos tenido estas actividades especiales con los pastores, con las maestras de los niños, y todas estas actividades pues han sido muy hermosas. Queremos agradecerle a Roberto, que Dios lo siga bendiciendo y que Dios le recompense por todo esto. También a todos los pastores que nos han atendido acá en México, les agradecemos de todo corazón. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a dejar a nuestro hermano Roberto para que ya él nos dé los anuncios finales y nos despida en la manera que ustedes ya lo tienen acostumbrado. Muchísimas gracias, mis hermanos. Muchas gracias, hermano.